Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente les damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo de charlas sobre violencia, género y trabajo en contexto de pandemia COVID, organizado por el CIDIR, el Centro de Investigación de Derecho Internacional e Integración Regional de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Mar del Plata, que cuenta con la participación de expositores tanto de España, México, Chile y Argentina. En el día de hoy vamos a recibir a dos personas que estábamos esperando, queríamos escucharlas, así que estamos muy contentos, pero antes no queríamos dejar de renovar el saludo y el agradecimiento por la colaboración en la organización y la difusión al Centro Universitario IUSEMPER de México, a la Universidad Bolivariana de Chile y a la Universidad Internacional de Valencia. También queríamos saludar y agradecerle la participación en este encuentro a la doctora Marcela Díaz de Chile, que será expositora en el último encuentro de este ciclo, y esperamos que pronto se pueda recuperar, y vamos a estar viéndola en el cuarto encuentro. Ahora sí, para poder iniciar y obviamente presentarlas a ellas y que puedan tener su momento para explayarse en su sesión, antes de esto vamos a comentarles dos cosas. En primer lugar, que como en el encuentro anterior, van a poder dejar sus preguntas en el chat de Zoom, para que al finalizar ambas vamos a poder comenzar con la ronda de preguntas. Y en segundo lugar, este encuentro está siendo grabado y va a ser cargado luego en el canal de YouTube del CIDIR, que luego les compartiremos el link a través de los mails de difusión de la actividad. Bueno, para comenzar, vamos a darle la bienvenida a ella, que es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente en la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales desde el año 1994, ejerció la profesión liberal hasta el año 2005, en que es nombrada como consejera de familia en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Luego, a partir del año 2015, comenzó a ser abogada adscripta al Tribunal del Trabajo número 4 de Mar del Plata, y cuenta con numerosos cursos de formación, tanto en Derecho de Familia como en Derechos Humanos y Derecho del Trabajo. Vamos a darle la bienvenida a ella, a la doctora Ana González. Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Ana Laura. Gracias al CIDIR por la invitación. Y bueno, una vez más, también muy alegre de compartir estos encuentros con colegas latinoamericanos. Bueno, y también obviamente de Europa, como fue con Paula el encuentro anterior. Bueno, si les parece bien, yo ya comienzo con mi exposición. Creo que a continuación va a estar Ivette, ¿verdad? El tema que yo había elegido para esbozar y para que podamos compartir en el día de la fecha era un poquito pensar en las condiciones laborales en los momentos de pandemia, ¿sí? Condiciones laborales que obviamente se han visto absolutamente modificadas, por lo menos desde mi punto de vista. Y entiendo que muchos van a compartir esta idea junto conmigo. Quiero compartir con ustedes un Power que he hecho con, ahora les voy a contar. Avísenme cuando lo estén viendo, por favor. ¿Ahí se ve? Perfecto, Anita. Bien. La primera, digamos, filmina que yo les quería mostrar era esta imagen, porque esta imagen es del trabajo decente. El trabajo decente es un concepto que ha venido manejando la OIT y todos los organismos internacionales hasta antes de la pandemia. Es decir, hasta el año 2019 nosotros estábamos en pos de trabajar respecto de los conceptos del trabajo decente. Y he elegido esta filmina porque de alguna manera simboliza todos los conceptos que engloba el trabajo decente, conceptos que van a ver que al final de la charla se han visto un tanto modificados y seguramente los vamos a tener que revisar. Yo entiendo que a raíz de la pandemia lo que ha sucedido es un poquito una vuelta atrás en un montón de cuestiones y que vamos a tener que
reajustarlas nuevamente y volver a repensarlas nuevamente, porque esta situación excepcional, por supuesto que ha dejado y ha arrasado numerosísimos conceptos que teníamos medianamente instalados hasta la fecha. En segundo término, yo les quería comentar que podemos ver las condiciones laborales desde cualquier tipo de actividad, pero bueno, yo elegí una por ahí para ejemplificar, porque me parecía que era algo bastante gráfico, ¿sí? Ustedes van a apreciar este PowerPoint y van a saber que las dificultades que he tenido, por lo menos yo, en poder pasarlo, y esto viene a colación un poquito del cambio en las condiciones laborales. Cuando comienza la pandemia, yo elegí la docencia como una de las actividades en las que hubo grandes cambios en las condiciones laborales, pero esto, les repito, se puede trasladar a cualquier tipo de actividad, inclusive en la actividad que yo desempeño en el Poder Judicial. Esto también se vio absolutamente reflejado, y seguro que en cualquiera de las actividades que desarrolle cada uno de ustedes también lo van a ver reflejado. En la docencia apareció la virtualidad de una manera absolutamente abrupta, como lo apareció esta pandemia en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos en trabajo, lo primero que pensamos es en un concepto de actividad humana, y de actividad humana voluntaria, ¿sí? Entonces, si bien siempre se ejerce bajo una determinada presión y es una fuente de fatiga, si a nosotros a ese concepto, le añadimos algún tipo de sufrimiento por la falta de adaptabilidad del protagonista, que es el trabajador, obviamente va a traer como consecuencia reflejado ese cambio en muchísimas cuestiones de salud, ¿sí? Entonces, bueno, yo elegí la docencia porque por ahí es una de las cuestiones donde se generó un gran impacto, o un impacto que ustedes pueden observar. Fíjense ustedes, la primera cuestión que pasó en la docencia fue el tema de la virtualidad, y la aparición de la virtualidad de una manera abrupta, les decía, porque la virtualidad ya existía, obviamente, en la educación a distancia. Si alguno cursó alguna vez un curso a distancia, sabe que la misma existía, pero esta virtualidad a distancia siempre es consensuada, ¿sí? Es decir, yo acepto las condiciones que me da la misma, el docente acepta determinadas condiciones, y entonces desarrollo la actividad. En este caso, esta virtualidad fue absolutamente forzada, porque no tuvimos tiempo de prestar consentimiento previo, no tuvimos tiempo de hablar de nuestro contrato didáctico, y todo se modificó de la noche a la mañana. No solamente, digamos, se modificó de manera abrupta y sin previo consentimiento, sino que se modificó con un sinnúmero de sin. ¿Qué sin? No, sin preparación para el manejo de aulas virtuales, sin saber de la existencia o no de dispositivos para la utilización de las plataformas virtuales, sin saber si había o no había conexión a Internet, sin saber si la calidad de la conexión era buena o mala, sin saber si teníamos dispositivos o dejábamos de tenerlos. Es decir, fue un sinnúmero de sin que realmente generó, por supuesto, determinadas consecuencias de estrés, hasta que pudimos adaptarlos y más o menos comenzar a manejar este tema de la virtualidad. ¿Qué pasa? Esto, digamos, esta consecuencia se ve en algunos sectores seguramente con mayor reflejo, o reflejada de una manera mucho mayor, y esto tiene que ver en gran parte, yo al menos entiendo, por ejemplo, la cuestión de la generación, ¿sí? Lo generacional ha provocado un gran impacto, porque no es lo mismo que los jóvenes que están acostumbrados a manejar la tecnología y lo hacen con una habilidad y una rapidez absoluta, para las personas de mi generación que hemos nacido con otro tipo de manejo de las aulas, ¿sí? La presencialidad ha sido nuestro fuerte. Entonces, bueno, esto de la virtualidad realmente nos generó un gran estrés, y nos generó, sobre todo, gran estrés por el poco tiempo que tuvimos para la preparación, ¿sí? Salimos al ruedo de manera así abrupta, se modificaron todos los sistemas educativos, se modificó, por supuesto, el protagonista de los sistemas educativos, que era el docente, en cuanto a su actuación frente al alumno. Y de repente nos vimos inmersos en un montón de Zoom, de Teams,
de Meets, de Cisco y de cuánta forma hubiese para poder comunicarnos. Obviamente esto, por supuesto, que lo seguimos nosotros viendo, ¿no? Nos seguimos haciendo de esta manera y considerablemente nos hemos ido adaptando, mal que mal nos hemos ido adaptando, pero esto ha generado un gran estrés. Entonces yo creo que las condiciones laborales se han modificado primero por el uso de la tecnología, sin dejar de pensar que eso ha generado un gran impacto en la salud de los trabajadores y también que ha generado un gran impacto en las relaciones humanas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de tecnología, por supuesto que no todo está mal, la tecnología es excelente, es genial, tiene grandes ventajas y también desventajas, por lo menos en la modalidad que ha llegado a nuestras vidas. ¿Sí? Esta forma abrupta, obviamente eso es lo que ha generado una desventaja, pero sin no hubiese sido de esta manera, ha tenido grandes ventajas, porque las ventajas, si bien en materia educativa no se puede reemplazar el 100% la presencialidad, nosotros necesitamos vernos, necesitamos escucharnos, todos juntos, algunos, necesitamos ver cuáles son los gestos que tiene el alumno o deja de tenerlo, cómo se comunica el docente con el alumno con el docente, y todo esto con la virtualidad resulta sumamente difícil. Sin embargo, a pesar de que, digamos, toda la legislación reinante establece que no más del 50% de las clases pueden ser a distancia, es decir, hay una exigencia de presencialidad siempre en la docencia porque no puede ser la virtualidad absoluta, no puede darse, ¿sí? Por lo menos en el ejercicio de esta profesión. Pero, sin embargo, nos salvó en gran medida de poder continuar dando clases en la universidad, poder continuar dando clases en algunos estamentos de la docencia, y entonces esto creo que ha sido una gran ventaja. Pero por el otro lado, hay otra ventaja que generó la virtualidad, que tiene que ver con que hubo una gran actuación productiva, ¿no? Por supuesto, de todo el mercado tecnológico, que hizo que se avanzara mucho más en tratar de lograr una educación de calidad, una educación equitativa, una educación resiliente, concepto típico del trabajo decente y con el que se venía trabajando hasta el momento. Ahora bien, hubo desventajas y sobre todo la que se observa es que la desigualdad existente se acentuó aún más. ¿Por qué? Porque si el alumno no tenía internet o no tenía telefonía o no tenía ordenador, obviamente esta educación no llegaba no llegaba a su poder, era absolutamente imposible acceder a ella, y entonces estos objetivos que preveía, de desarrollo sostenible que preveía la ONU en su Agenda 2030, obviamente los vamos a tener que revisar. Sin embargo, pensábamos no hace mucho tiempo que el uso de la tecnología era algo a futuro. Ese futuro llegó, es presente y obviamente ese presente continúa y se instaló para hacerlo definitivamente. En la salud ha traído muchas consecuencias el exceso de utilización en las pantallas, ¿sí? Sobre todo todo lo que tiene que ver, esto se ve, digamos, si ustedes hacen un chequeo de enfermedades profesionales, van a ver que aparece reflejado esto en la afectación de la visión, ¿sí? Como gran causa, el estrés, por supuesto, y el tema de la postura, ¿sí? El tema de la postura ha sido algo muy recurrente en la utilización y la exposición de tanto tiempo de pantalla. Esto nosotros lo tenemos que ver como un riesgo para la salud del trabajador, porque los riesgos para la salud del trabajador no solamente están dados por el medio ambiente, en este caso factores tecnológicos, factores de seguridad, sino también por las condiciones laborales, ¿sí? Y dentro de estas condiciones laborales, si nosotros le sumamos el estrés, o le sumamos el impacto que ha tenido la pandemia, decimos que en lugar de compensar, que esto puede hacerse, puede acelerar, ¿no? O agregar un riesgo más en los riesgos de la salud del trabajador. Por supuesto que hay un gran impacto en otro aspecto del desarrollo de la actividad laboral, que es el de la jornada de trabajo, porque con la modalidad virtual y la utilización de la pantalla, lo que se ha observado es que hay una gran dificultad en la autolimitación o en establecer una jornada de trabajo de X cantidad de horas.
¿Por qué? Porque el docente se sienta a la pantalla a realizar un trabajo, lo termina en el tiempo que le lleve a hacerlo, no se está fijando en la cantidad de horas, da su clase, sigue investigando, sigue corrigiendo, lo hace cuando puede, cuando está concentrado, cuando tiene buena señal, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un montón de factores que hacen también que resulte bastante difícil la autolimitación en el horario. Y entonces esto ha traído un gran impacto, por supuesto, en la salud de los trabajadores. Ahora bien, como antecedente de la ley de teletrabajo, que va a ser en definitiva la que va a ordenar un poquito esta situación que yo les acabo de mencionar, nosotros tenemos una resolución del 2020, que fue cuando llegó la pandemia, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Ustedes saben que con el advenimiento de la pandemia y la realización de trabajos virtuales o de modalidad virtual, comenzaron a haber grandes denuncias en estos aspectos que yo les acabo de mencionar. Entonces, inmediatamente, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lo que hizo es salir a la palestra con una resolución para de alguna manera minimizar los riesgos, bajar un poco la siniestralidad, por supuesto, y evitar la propagación del coronavirus. Entonces, lo que hizo fue instar a los empleadores a través, obviamente, de sus ART contratadas, para que instaran a los trabajadores a realizar teletrabajo, ¿sí? Esto es hacerlo en los domicilios de manera excepcional, obviamente, y transitoria, que fue eso lo que se recalcó. Pero además estableciendo como prioritario un requisito, un principio que se maneja en materia de derecho laboral, que es el principio de buena fe, porque nos teníamos que manejar realmente con buena fe. No existía posibilidad de este contralor que habitualmente hace el empleador sobre la tarea del empleado, o no existía de una manera tan directa o de tanta facilidad como cuando es presencial a la distancia o en la virtualidad. Entonces, bueno, se priorizó este principio, se lo resaltó, se lo trajo de nuevo al ruedo para poder de alguna manera minimizar, ya les digo, los riesgos y que el empleador pudiera seguir obviamente cumpliendo con su rol de empleador. El trabajo se realiza entonces, se insta a que se realice en el domicilio del trabajador y es ahí donde se va a convertir el nuevo domicilio y va a trasladarse todo lo que suceda, que sucedía antes en el ámbito laboral, en el domicilio del trabajador para que quede cubierto por la ley de riesgos de trabajo, desempeñando la tarea con esta modalidad. Bien, aparece la ley en el 2021, pero no quiero dejar de comentarles que con anterioridad a esta ley, allá había una resolución de teletrabajo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del año 2012, porque digamos, la actividad a distancia o de teletrabajo, para muchas otras actividades aparece bastante tiempo antes, ¿no? Hoy, por ahí para la docencia full time, es en este momento, para otro tipo de tareas es hoy, pero para muchas otras ya existía. Entonces les traigo a colación esta resolución, la número 1552 del 2012, porque habla de teletrabajo y un poquito es el antecedente en algunos conceptos de la ley de teletrabajo que se sanciona en el año 2021. En esta ley de teletrabajo se conceptualizaba lo que era el teletrabajo, que obviamente tiene que ver con la realización de actos, ejecución de obras o de servicios, con la característica que se realizan en el domicilio del trabajador o en algún establecimiento, en lugares distintos, perdón, del establecimiento del empleador, y que tiene como particular caracterización la utilización de todo tipo de tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Pero fíjense ustedes que la resolución ya preveía en su artículo 3º determinados elementos que debía proveer el empleador para la realización de teletrabajo. Esto era una silla ergonómica, un extintor de incendio, un botiquín de primeros auxilios, la almohadilla para el mouse, el manual de buenas prácticas, para evitar obviamente los riesgos o para minimizarlos. Todo esto,
cuando llegó la virtualidad abrupta y sin consentimiento, lejos está de haber sido obviamente respetado. No existía casi posibilidad de que se respetara esto, ¿sí? Pero sin embargo, les traje a colación esta resolución porque ya, digamos, ciertos conceptos que luego se plasman en la ley de teletrabajo se trataban en la misma. Y en agosto del 2020 aparece la ley 25.555, sus decretos reglamentarios del año 2021, y a través de la resolución 54 del 2021 del Ministerio de Trabajo, la ley entra en vigencia el 1 de abril del 2021. Digamos, ¿cuál es la mayor importancia que tiene esta ley de teletrabajo? Es precisamente que se incorpora al título de las modalidades de la ley de contrato de trabajo, o las modalidades de contrato de trabajo como una nueva modalidad de contratación, ¿sí? Los, digamos, puntos más relevantes de la ley, obviamente yo se los conceptué, a través de esta resolución ya aparecían, esto de la actividad total o parcial en el domicilio del trabajador, obviamente, el uso de la tecnología, por supuesto, es fundamental elemento para que podamos hablar de teletrabajo, pero fíjense que también hace mención a un tema que es sumamente relevante y que es el tema de la jornada de trabajo. Entonces la ley lo que establece es que la jornada de trabajo tiene que ser pactada, ¿sí? Tiene que ser pactada y tiene que ser o por horas o por objetivos, precisamente para de alguna manera establecer alguna pauta de limitación en la jornada, ¿sí? Hay otros datos característicos de la ley de teletrabajo que tienen que ver con la utilización de las plataformas y de los software, que tienen que ser ideados de manera tal de impedir que el trabajador pueda ingresar a las mismas fuera del horario de trabajo, si es que ha pactado esta modalidad de actuación. En el caso de la docencia, en el caso de mi desempeño en el Poder Judicial, esto tampoco se ha dado porque no hay una limitación y uno, como ventaja, puede ver que lo hace cuando quiere y en los tiempos que puede lograr mayor productividad, pero también, vuelvo a repetirles, tiene este riesgo de que la interacción a lo mejor con el alumno y demás se vuelve también como sin limitación, porque no se concentra solamente en la clase, sino en todo lo que el docente tiene que hacer por fuera de la clase, con la preparación de su clase, con la investigación, con la corrección de exámenes, con la preparación de un parcial, etcétera, etcétera, y con el trabajo en la plataforma virtual, que no es poco para quienes no tenemos gran experiencia tecnológica. Ahora bien, otra cuestión que resalta la ley de teletrabajo es muy importante, es el derecho del trabajador a ser desconectado, ¿sí? A desconectarse, mejor dicho, y a no ser conectado cuando no está cumpliendo actividades. Porque si no, lo que ha sucedido en la pandemia es esto de un trabajo sin fin, ¿sí? Como si fuese en un círculo que en lugar de convertirse en virtuoso, cuando transcurre determinado tiempo, ya comienza a ser vicioso, ¿sí? Porque es un círculo que durante un tiempo puede llegar a generar y a producir cosas buenas, y ya llegado un determinado momento, es como que el círculo comienza a revertirse. Bien, también aparece lo de la voluntariedad en el teletrabajo. Esto obviamente en tiempos de pandemia tampoco ha sido respetado, no tenemos mucha voluntariedad, lo tenemos que hacer de esta manera, no tenemos muchas opciones. Y hay otras condiciones que tienen que ver sobre todo con el tema de la provisión de herramientas y del soporte, que de alguna manera lo que intenta es evitar una precarización de la actividad laboral, porque es el empleador el que tiene que hacerse cargo de la instalación, del mantenimiento, de la provisión de los materiales con los cuales va a trabajar el empleado, y si no, deberá tener derecho ese trabajador o esa trabajadora a una compensación económica, compensación que deja librada a la negociación colectiva. Y en este sentido, la ley de teletrabajo deja librada muchas cuestiones a la negociación colectiva, y la representación colectiva va a tener mucho trabajo en este sentido
para poder revisar cuestiones que recién comienzan a utilizarse. La capacitación, por supuesto, también debe estar del lado a cargo del empleador. Otra cuestión que yo les traía a colación en lo que tiene que ver con el teletrabajo era mirarlo con una perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir esto de mirarlo con una perspectiva de género? Como antecedente podemos mencionar la resolución 165, que es del año 1981, es bastante viejita, de la OIT, pero viene bien y hoy, digamos, podemos volver a releerla porque habla precisamente de la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores que tienen a su cargo responsabilidades familiares. ¿Por qué volvemos a traer esto? Porque durante la pandemia, obviamente, esta cuestión volvió a aparecer, ¿sí? Es más, inclusive la OIT en su último informe dice que el rol de la mujer corre ciertos y grandes riesgos de volver a convertirse en el antiguo rol que tratábamos con una perspectiva de género de desplazar y como una especie de retorno a lo convencional, ¿sí? Esto es lo que ha traído la pandemia como una de las graves consecuencias. Y yo les traía a colación esta resolución de la OIT porque en esta resolución se hablaba precisamente de la flexibilización que había que tener en cuenta y considerar para las mujeres que tenían, mujeres y varones, por supuesto, que tenían a cargo personas a su cuidado, ya se trate de hijos, de personas con discapacidad, adultos, menores, personas mayores. Digamos, siempre que hubiese un familiar o alguna persona bajo su cuidado, había que tener en cuenta cierta flexibilización porque era la única manera de hacer que el trabajador o la trabajadora pudieran ejercer su derecho a obtener un empleo, a desarrollar el empleo y hacerlo sin discriminación. Entonces había que tener ciertas consideraciones al respecto y prever por ahí que los estados establecieran algún tipo de servicios de asistencia familiar, otro tipo de servicios comunitarios, pactar entre lo público y lo privado para que esto pudiera responder a estas necesidades. En definitiva, distintas medidas generales que pudieran mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida. ¿Y por qué les decía yo de esta resolución como antecedente para poder mirar esta situación de las condiciones laborales con una perspectiva de género? Porque en la pandemia las exigencias domésticas obviamente se han incrementado, la mujer ha tenido una mayor sobrecarga, no lo digo yo, lo dicen los estudios estadísticos que han obviamente investigado respecto de la cuestión, ha tenido a su cargo el cuidado de los hijos, el apoyo escolar de los mismos, digamos que se han sumado actividades en la pandemia además del trabajo para aquellas que lo realizaban. Entonces, esta flexibilidad de la que le hacía mención era necesario que se viera reflejada de alguna forma en la ley de teletrabajo. Y en este sentido ha habido un avance laboral, ha habido un avance cultural, porque la ley de teletrabajo establece en su artículo 6º el tema de los cuidados. Fíjense que es la primera vez que se habla de esto, de los cuidados, y determinados derechos que tienen aquellos que tienen responsabilidades de cuidados de hijos o de familiares a su cargo para que tengan un horario acorde y poder, digamos, compatibilizar el horario de cuidado con el horario de realización del trabajo. Cualquier acto o conducta que, digamos, el empleador tenga, tome algún tipo de decisión o represalia, está determinado que va a considerarse como algo discriminatorio y seguirá con las pautas de la ley de antidiscriminación. La perspectiva de género se las traigo a colación porque el cambio en las modalidades, en las condiciones laborales, corre serios riesgos de que haya nuevas formas de precarización laboral. Y entonces lo que tenemos que intentar es obviamente reducir este peligro de nuevas formas de precarización laboral y para eso evitar excesos de hora de trabajo, de riesgos, de renuncia a derechos laborales, de diferencias salariales injustificadas, de dificultad de ascenso profesional, de evitar trasladar los costos
al trabajador. En esto me refiero al uso de aparatos tecnológicos propios, conexión a Internet, etcétera, etcétera. Y también evitar lo difuso de la jornada laboral. Todas estas cuestiones obviamente tienen que ser consideradas para evitar las nuevas formas de precarización. Otro impacto que ocurrió, y ya con esto voy a tratar de ir concluyendo, otro impacto que tuvo en las condiciones laborales fue el tema de la vida de relación, porque la pandemia ha generado impactos en lo socioafectivo, obviamente, que no podemos dejar de mencionar. Las relaciones no son las mismas, si bien podemos tener comunicación por estos medios electrónicos, obviamente la relación no es la misma y se ha modificado la interacción social y la interacción de los grupos, y dentro de esos grupos, dentro de los grupos de trabajo, por supuesto. Entonces, si las relaciones humanas se han modificado, las relaciones socioafectivas, familiares, también se han modificado, las laborales en este sentido. Esto va a generar grandes consecuencias, sobre todo psíquicas, así lo dicen los especialistas en el tema, y es muy probable que ya se está viendo, pero a un muy corto plazo, las situaciones de angustia, de estrés, de fatiga, de depresión, de disfonía, se vean incrementadas, porque toda esta situación ha traído como consecuencia, obviamente, este riesgo en la salud. Y sin contar, por supuesto, el gran peligro que existe en cuanto a la posibilidad de caer en determinadas adicciones, ¿sí? Porque también se ha visto que la incursión de las adicciones durante esta pandemia ha ido creciendo. Entonces, en definitiva, es muy importante considerar las condiciones laborales, porque las condiciones laborales hacen a la salud de los individuos. Los individuos tienen salud porque tienen una buena condición de vida, pero también porque tienen una buena condición laboral. Porque hay factores que pueden ser económicos, que pueden ser sociales, que pueden ser políticos en un país, en un momento histórico determinado, pero que también, vuelvo a repetirle, tiene gran incidencia las condiciones laborales, y esto quiere decir el estatus de trabajo que tengo, el nivel de trabajo, el puesto de trabajo y cómo se desarrolla mi trabajo o mi actividad laboral para tener una buena condición. En definitiva, los cambios, obviamente, no debemos tratar de tomarlos como obstáculos, tendremos que tratar de salvar esos obstáculos, y quiero dar por concluida mi intervención comentándoles que hay algo que dice un estudioso del tema, que se llama Eppelman, y que yo creo que viene muy bien recordarlo, porque nos menciona que la salud no es algo que se posee como un bien, sino es una forma de funcionar en armonía con su medio. Esto es, con el trabajo, con el ocio, con la vida social, con los modos de vida en general. Es decir, que no significa simplemente estar libre de dolores o de enfermedades, sino también tener la libertad para desarrollar y mantener las capacidades funcionales. Como el medio ambiente de trabajo constituye una parte importante del medio total en que vive el hombre, la salud también depende de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, es sumamente necesario que podamos proteger estas condiciones y velar para que las mismas no se modifiquen y traernos consecuencias en nuestra salud. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Excelente exposición, muy clara. Te aviso, Ana, que cuando finalicemos con la siguiente expositora, tenemos preguntas para vos que ya están en el chat. Prepárate, Ana, porque te están preguntando de todo. Bueno, si les parece, vamos a continuar. Vamos a hacer como una especie de cambio de tema, pero vamos a volver a las bases que tiene que ver con el título de estas jornadas y de este ciclo. Bien, vamos a presentarla a ella, que es licenciada en Derecho, egresada de la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde el año 2011 hasta la fecha es profesora titular de la materia de Derechos Humanos en la institución académica USEMPER Universidad, Centro Universitario Integral. Tomó numerosos cursos y diplomados vinculados a la justicia penal y tiene diversas publicaciones en Derecho Penal y Derechos Humanos. Participó, entre otras cosas, entre muchísimos puntos de su currículum, participó como asesora en la Cámara de Diputados durante los trabajos de aprobación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, y también participó en la elaboración de la propuesta del tipo penal de feminicidio para la Ciudad de México y para el estado de Zacatecas. Con una amplísima formación y experiencia como consultora en materia de derechos humanos de las mujeres, vamos a darle la bienvenida a ella. Ella es Ivette Estrada Gasga. Muchas gracias, Ivette, por estar acompañándonos, por completar con este segundo encuentro. Ella también va a compartir pantalla, vamos a proceder para que pueda compartir, y es todo tuyo, Ivette. Muchísimas gracias, Ana Laura. Pues yo agradecerles la invitación y esta oportunidad de platicar un poco lo que está sucediendo en México en el tema de la violencia de género, pero también en el tema del trabajo y los espacios, en este caso los espacios universitarios. Entonces déjenme ponerles ahora la presentación. Es que se me adelantó un poquito. Ahí está. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto, Ivette. Y antes de que otra cosa suceda, me voy a permitir compartirles en el chat el link para que ustedes también puedan ver la presentación y descargarla ahora o después cuando tengan oportunidad. Ivette, también les comentamos que vos nos facilitaste material vinculado a lo que vas a comentar en el día de hoy, que se los vamos a compartir también por Drive desde el mail de Eventbrite. Muchas gracias. De todas maneras, la propia presentación, incluso ustedes si dan el clic en este link que tienen ustedes aquí en la presentación, los va a mandar directamente a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, que fue quien emitió esta recomendación, y para que ustedes vean pues completo el documento y puedan también tener su propia opinión sobre lo que ocurrió. Entonces también lo tienen ahí en caso de que no puedan acceder, pero bueno, pues tratamos de compartírselo en la medida de lo posible. Y pues voy a hablar un poco de la violencia contra las mujeres en las universidades en México, y es un tema que me parece muy relevante porque hace poco la doctora Patricia Castañeda, que es una antropóloga que tiene a su cargo las políticas de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, me hizo caer en cuenta, ¿no?, de que a veces imaginamos que los espacios universitarios son espacios que están a distancia de la sociedad, ¿no? Es decir, que son espacios donde las cosas ocurren de manera diferente, y a veces eso hace que pues nos impida ver lo que a veces ocurre, y que la realidad es que los espacios universitarios están dentro de la sociedad, ¿no? Y también están dentro de las dinámicas que socialmente tenemos en ese sentido. Entonces, platicarles un poco que este contexto de violencia en las universidades es un contexto, ahora vamos a hablar de una de las universidades públicas más importantes de México, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, pero la otra universidad que también es importante, que es de donde su servidora también es egresada, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, pues desafortunadamente también tiene algo de historia con el tema, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco cómo es este contexto, y miren, la propia Comisión Interamericana, en su informe sobre el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en el tema de educación y salud, señaló ya que esa violencia ocurre también en el marco de relaciones de poder construidas a partir de las diferencias de edades o de género, y en contextos que están además altamente jerarquizados, que son elementos que caracterizan el actuar de muchas instituciones educativas. También la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha reconocido que las instituciones de educación superior no solo son casa del conocimiento, investigación, innovación y desarrollo, sino que también se consolidan espacios del reconocimiento y vigencia de los derechos humanos, del respeto y convivencia pacífica
entre las personas, así como de la igualdad sustantiva entre los géneros. Y, por supuesto, el desarrollo armónico y pleno de todas las personas. Es más, están construidas en ese sentido. A nivel nacional, tanto las universidades públicas como privadas se han comprometido a la creación de diversos protocolos de atención a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la insuficiente adopción de estos instrumentos por parte de todas las instituciones, las dificultades para su implementación y la necesidad de que su diseño sea acorde a instrumentos y estándares internacionales, así como la obligación de que tales protocolos sean aplicados por personas capacitadas para ello, refleja que la política para atender la violencia contra las mujeres se encuentra en sus primeros pasos. Y eso es lo que ustedes van a observar. Miren, la Universidad Autónoma Metropolitana, pues es una universidad que en muchos de los temas que vamos aquí a tratar, pues ha sido, digamos, la constructora de muchas de ellas. Es decir, la universidad se distingue por haber sido de las primeras universidades públicas en el país, y yo creo que de las privadas también, en tener estudios de género, ¿no? Incluso estudios de posgrado, de incluir en sus programas de estudios la perspectiva de género. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es que a pesar de tener toda esa construcción, toda esa estructura, a la hora de la aplicación práctica, caso por caso, es donde las cosas empiezan a fallar. Y donde la falta de capacitación de quienes están encargados de proteger los derechos de las personas, y en este caso específico de las mujeres, empezamos a ver cómo se requiere necesariamente poner mucha más atención respecto a los perfiles de las personas que ocupan esos puestos. Entonces vamos a ir viendo también esta parte. Así, por ejemplo, miren, les muestro este artículo que se publicó recientemente y que habla sobre la estadística de la violencia de género, por ejemplo, en mi universidad, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, fíjense ustedes, a partir en estos meses de enero a diciembre del año 2020, fíjense cómo, o sea, a pesar de que la universidad cerró, a pesar de que las clases se hicieron por medios virtuales desde casi todo el año, ¿no? A partir del mes de marzo del año 2020, fíjense ustedes cómo las quejas, ¿verdad?, por violencia de género siguen presentes, ¿no? Entonces, fíjense el número de quejas y luego el número de sanciones, ¿no?, en todos estos años que se ha presentado. Bueno, pues hay una constante, hay un incremento, ¿verdad? Pero digamos que seguimos teniendo un problema de violencia aún cuando no estamos en las aulas o no estamos en los espacios universitarios físicamente. Y prueba de ello es el siguiente video que yo quiero que ustedes vean. Déjenme ver si se comparte y ustedes ahora me van a decir si se escucha. ¿Está cargando ahora? Ahí lo escucho. Entonces hay quien les decía, se llama la mufla de oro. Déjenme ponerlo desde el principio y vamos a ver si lo podemos hacer más grande. Entonces hay quien les decía, se llama la mufla de oro a esta niña. ¿Ustedes saben por qué la llamaba mufla de oro? Ya se imaginarán, ¿no? Porque era la que más tuyos tenía, ¿no? Porque era la mufla de oro, porque era la que era la más ardiente de todas. Sí. 3 profesores de la Facultad de Química en la UNAM fueron exhibidos en redes sociales por realizar comentarios sexistas en sus respectivas clases en línea. Y en la clase. Sí, ya los estuve revisando y pues sí, sé que no sustituye la clase y por eso le pregunto qué es lo que podría hacer. Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre. No ha de haber sido nada más por culpa de el acosador. También las mujeres dejan mucho que dar de opinión. Entonces, La UNAM emitió un comunicado sobre los hechos, señalando que 2 de los maestros expuestos fueron separados del contacto con alumnos. Bueno, pues ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿no?, de lo que sucede no solamente en los espacios
de las aulas, sino ahora, como vamos a ver, también en los espacios laborales. Es decir, tenemos un problema de violencia que, al igual que en la sociedad mexicana, pues tiene su reflejo en la comunidad universitaria, donde se supondría que deberíamos de tener espacios mucho más democráticos, ¿verdad? Y espacios que están en los que podríamos acceder a mecanismos de protección mucho más efectivos. Pero además, la paradoja del caso que ahora les presento es que los hechos de violencia ocurren en un espacio de trabajo, en el lugar que está precisamente dedicado a defender los derechos de las y los universitarios, que es la Defensoría de la Universidad. Entonces, fíjense ustedes por qué el caso tiene una importancia y además ayudó a encaminar las políticas de las propias universidades, ¿verdad?, para que diseñaran mecanismos mucho más efectivos, mucho más reales, que tienen que incluir, como ustedes acaban de ver en este video, pues no solamente las relaciones, ¿verdad?, entre estudiantes y profesoras, profesores, sino también la relación entre toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues el problema está ahí, ¿no? O sea, estos 3 profesores son solo un ejemplo de lo mucho que ahora la pandemia nos ha permitido ver, ¿no? Porque pues de alguna u otra manera hemos podido ingresar a las aulas, cosa que antes no ocurría. Eran espacios o son espacios donde pues están todos bajo el control absoluto del o el profesor, ¿no? Y donde pues ocurrían estas cosas. Entonces, esto es lo que nos ha permitido ahora con esta educación a distancia o por los medios virtuales, pues observar lo que sucede. Y un poco platicarles el caso. Ella es una mujer joven, es estudiante de la carrera de Derecho, que ingresa a la universidad en el año, pues en el año 2014, y a partir de ahí inicia una relación sentimental con uno de sus profesores, ¿no? Ella teniendo 19 años, casi 20, y él doblándole la edad, ¿no? Él le llevaba 20 años. Inician esta relación, comienzan a vivir juntos en el año 2015 y a partir de que comienzan a vivir juntos empieza él a ejercer violencia física y psicológica en contra de ella a tal nivel, ¿no?, que pues ella tiene algunos ingresos a un centro hospitalario donde incluso realiza denuncias por violencia familiar, ¿no? Y existen ya estos antecedentes. Incluso, pues digamos que la violencia había llegado a niveles incluso de violencia sexual, pero también de violencia feminicida. En el año 2016 ella comienza a trabajar en la Defensoría de la Universidad porque resulta que el perpetrador precisamente era un defensor, ¿no? Entonces él le consigue el trabajo, ella ingresa a trabajar en ese lugar y empieza a realizar labores secretariales, ¿no?, en el lugar. Y además, bueno, pues empieza también a sufrir violencia ya no solo en el espacio privado, que era, ¿no?, el domicilio, sino que ahora esa violencia se traslada también, ¿verdad? Con lo que, si me permiten mostrarles un poco este diagrama, pues los 3 vínculos que se habían establecido entre ellos. Primero, como alumna y profesor, ¿no?, porque ella fue su alumna primero, ¿no?, y después fue su pareja sentimental y ahora era su subordinada, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos 3 vínculos eran muy importantes porque esto hacía todavía más grave la violencia que se estaba ejerciendo. Entonces, había claramente una relación donde había dominación y control por parte de él sobre ella, donde había una violencia física, psicológica y sexual que se estaba ejerciendo constantemente, ¿no? Incluso en algún punto él la mantenía encerrada en su domicilio, no la dejaba salir de su domicilio, ¿no? Y en lugar de que la intervención de la autoridad fuese oportuna, que tuviese como consecuencia, ¿verdad?, que cesara esta violencia que se estaba ejerciendo, que ella se sintiera protegida, pues la propia autoridad universitaria, que se supone debería haberle dado protección, la revictimiza como respuesta a su denuncia, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque estas son las 3 esferas, digamos, o los 3 vínculos o las 3 dimensiones que quien atiende casos de violencia tiene que tener claridad para observarlas, ¿no? Porque ojalá que las cosas fueran un poco más sencillas, que las relaciones no se vincularan de esa manera, pero en realidad lo que ocurre es esto, y la violencia no respeta a los lugares, ¿no?, ni lo público ni lo privado. La violencia se ejerce porque además hay un ambiente que los protege,
¿no? Se sienten protegidos y además se sienten con la posibilidad de llevar a cabo esto. Entonces, volvamos un poco a la relatoría de los hechos, si me permite. Entonces, ella ingresa a trabajar, ¿no? Sigue la violencia en el lugar de trabajo y decide ella no regresar al domicilio con el perpetrador. Y a partir de que ella toma esta decisión, ¿no? Ella denuncia al titular de la defensoría, es decir, al jefe de ambos, ¿no? Tanto de la víctima como del perpetrador, decide denunciar lo que está pasando. Cuando denuncia la primera vez, fíjense cuál es la respuesta, ¿no? Que era su superior jerárquico, ¿no? Ella le hace saber la situación de violencia que ahora también está sufriendo dentro del entorno laboral, pero el titular, en lugar de proceder con levantar la queja, hacer el procedimiento que correspondía con un protocolo que en ese momento tenían vigente precisamente para casos de violencia por razón de género, le dice lo siguiente. Le dice, no cuentes nada sobre lo que está pasando porque tú tienes que tener claro que hay que proteger a la institución, ¿no? Y yo te tengo que proteger a ti de ti misma porque también tengo que proteger tu situación laboral. Es decir, ya de entrada la estaba amenazando, ¿no? Asegurándole que era mejor esperar que pasara el informe final de actividades de la Defensoría de la ONU, ¿no? La víctima, ante el desinterés que se presenta, pues dirige otro escrito, ¿verdad?, a la propia Defensoría en su calidad de víctima. Ya formaliza su queja, ¿no?, en la que reitera estos actos de violencia que está sufriendo en los dos entornos, ¿no? Y que la violencia además ocurre en las instalaciones de la universidad, ¿no? Y además, pues esto la tiene en un estado que le impide, ¿no?, el cumplimiento de sus actividades y desempeñar sus funciones dentro de un ambiente digno de trabajo. Tal situación es violatoria de sus derechos humanos como personal administrativo universitario y además propició, bueno, o ella solicita que el perpetrador sea removido de su cargo como defensor adjunto, pues porque no podría una persona que ejerce violencia de género, ¿no?, tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo, estar a cargo de la defensa de los derechos humanos de los universitarios, ¿no? Entonces, es el 9 de diciembre, ¿no?, cuando ella no tiene respuesta, no hay una acción clara y contundente de protección y por lo tanto recurre al rector general de la universidad, que también a su vez es el presidente del colegio académico, en el que le informa sobre la situación de violencia que ha estado ocurriendo dentro de las instalaciones de la universidad y la respuesta que ha dado el titular de la Defensoría a su denuncia. Ese mismo día que ella presenta este escrito, se lleva a cabo una sesión del colegio académico donde el titular de la Defensoría presenta el informe de esa Defensoría, ese informe por el cual le había solicitado que no hiciera la denuncia para que no lo estropeara, ¿no? Y presenta su informe y adicionalmente da a conocer el caso. Pero da a conocer el caso y dice los nombres de tanto del perpetrador como de la víctima, ¿no? Y además es una sesión que por reglas de transparencia se transmite vía internet, ¿no? Entonces toda la comunidad universitaria y los que no fuesen de la comunidad universitaria pudieron tener acceso a esa sesión y escucharon los nombres, ¿no?, los detalles y los pormenores de la denuncia. Pero además escucharon lo siguiente, ¿no? Él dice, a ver, ¿no? Le dice, ¿cómo es posible, ¿no?, que después de 11 meses ahora me vengas a denunciar, ¿no? Dice, eso no lo puedo creer yo porque además la señorita, porque así se refería a ella, es una militante de una organización feminista, ¿no? Pero además, dice, él no puede saber cuál es la vida de los trabajadores, dice, yo no puedo saber cuál es el tipo de vida que llevaba el perpetrador en este caso, y tampoco podía saber porque creo que no tengo patria potestad, ¿no? Tampoco tengo tutela sobre la señorita, ¿no? A pesar, insisto, de que fuimos sensibles a sus peticiones. Es decir, él dice, yo no tengo responsabilidad, ¿no? Y además señala que él no hubiera podido hacer nada, porque no sabía nada, pero que en el caso de que le hubiesen informado, él probablemente les hubiera podido dar un consejo, ¿no? Entonces, yo creo que él pensaba o tenía una idea equivocada de que su labor en la universidad era aconsejar a la gente y no intervenir como un mecanismo para que se hicieran efectivas herramientas de acceso a la justicia, ¿no?
Pero además él dice, y ahora me quieren hacer responsable a mí, porque claro, detrás de todo esto también hubo un movimiento muy importante por parte de no solamente de las estudiantes, sino también por parte de las profesoras, las investigadoras y las trabajadoras de la universidad que apoyaban la causa de la víctima, ¿no? Y entonces ahora él dice, es que además me están haciendo responsables, dice, porque yo no la golpeé. Yo desconocía completamente los hechos y yo no participo en ellos. Y en ningún momento incito al defensor adjunto a hacerle daño, ¿no? Por lo que yo actúo de manera adecuada. Bueno, claro, el profesor, y en este caso el titular de la defensoría, mostraba claras muestras de que no sabe lo que es, ¿verdad?, la responsabilidad de proteger los derechos humanos, ¿no? Pero además no conoce lo que es, digamos, lo que conocemos en términos de la materia penal, ¿no? Era la comisión por omisión, ¿no? Sabría que explicar. Y todos ellos son abogados, ¿eh? Todos los que forman parte del cuerpo de la defensoría son abogadas y abogados, ¿no? Y esta fue la respuesta. Bueno, pues esto fue ahora sí que la gota que derrama el vaso. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos mira los hechos así, mira cómo es exhibida en las redes sociales, pero además mira la actitud directamente que la autoridad universitaria está teniendo, bueno, pues obviamente es un caso que requería su intervención. Entonces, además, después de que ocurre esto, de que la exhiben públicamente, ¿no? Ella sufre distintos incidentes. Por ejemplo, tiene intervenciones en sus cuentas de correo electrónico y de Facebook. Y además difunden en la comunidad universitaria un escrito que denominan Conociendo a la Víctima, ¿no? Entonces, donde hacen descalificaciones sobre ella, hacen señalamientos difamatorios hacia su persona y además estos correos son transmitidos a sus familiares y a sus amigos, ¿no? Entonces, había una campaña, ¿no? Que se incrementó porque ella ya había tenido episodios, digamos, de maltrato en el ámbito laboral, ¿no? Porque a partir de que ella empieza a querer denunciar, bueno, pues empiezan a dejarle de hablar, ¿no? Ya ella no puede mantenerse en un horario adecuado porque a veces le piden que se retire porque le dicen es que va a venir el defensor adjunto y no pueden estar los dos juntos. Entonces la que tenía que abandonar sus labores era ella, ¿no? La que tenía que sacrificar su tiempo, etcétera, era ella, para que pues la otra persona pudiera seguir con sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos viendo el trato que se le va a dar. Una vez que interviene la universidad, ¿no? Que interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces el caso se atiende de otras maneras, ¿no? Y entonces ya su situación laboral, ¿verdad?, empieza a ser revisada y, bueno, pues ya hay medidas mucho más específicas de protección, se le brinda atención psicológica y, de hecho, ella misma ya señala, ¿no?, que ella misma señala que una vez que interviene la universidad, por ejemplo, ella dice, me sentí finalmente escuchada y muy apoyada en dicha reunión, es decir, ya las reuniones que tiene con las autoridades, por lo que logré recuperar un poco de confianza para iniciar las clases. También cabe decirse que en esos tiempos, pues la persona que era titular de la defensoría renuncia, ¿no? Es decir, bueno, pues esto viene como un efecto, ¿no?, de la mala atención que se le da a este caso, ¿no? Entonces, su situación laboral también, pues, es, digamos que está complicándose porque ella, pues, por esta violencia que está sufriendo, decide en algún punto ya no volver, ¿no? Ella no tenía un contrato de trabajo permanente, sino que tenía un contrato temporal. Y en ese contrato temporal que vencía en el mes de enero del 2017, bueno, pues no fue renovado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella, por más que intentó que la universidad, a través de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconsiderara su caso y la recontratara, bueno, pues hubo ahí, pues, que continuó la violencia institucional, ¿no? Fíjense lo que pasó en el caso de su situación laboral. Ella tenía una plaza que se conoce en México como trabajadora de confianza y pues ya había sido amenazada
de que no se le renovaría el contrato, pues dada su situación de violencia. Es decir, ya a la víctima ya le habían impuesto una sanción que era la amenaza después cumplida, ¿verdad?, de que no se le renovaría. Esta razón de la no renovación del contrato no fue obviamente la razón oficial. La razón oficial, dijeron, es que la relación laboral era de tiempo determinado y de confianza, por lo que existían dificultades para que le fuera renovado, y como el titular de la defensoría había renunciado, la futura llegada de un nuevo defensor podía implicar que trajera a otras personas a colaborar con él y que pues estaba en su derecho de no querer trabajar con ella, ¿no? No se puede intervenir en la competencia de otras unidades, por lo que no podían instruir a la persona encargada de la defensoría que le renovara el contrato a la víctima. Pues hasta ahí las autoridades universitarias no habían entendido que el devolverle su trabajo, ¿verdad?, era una forma de repararle el daño que le habían causado. O sea, todavía ahí no estaba con claridad esto, y por lo tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye, como así lo recomienda, ¿verdad?, que al margen del tipo de contrato que la víctima tuviera, si era temporal o no, había elementos que permitían advertir que la negativa de renovación formaba parte de la violencia institucional a la que había sido sometida a raíz de su denuncia. Esto tomando en cuenta que el titular de la Defensoría la había amenazado con no renovarle el contrato. En consecuencia, pues la propia comisión consideró pertinente recordar a todas las instituciones, incluyendo las universidades, que tienen el deber de generar espacios libres de discriminación y violencia, donde las mujeres y niñas puedan sentirse seguras y sin temor a represalias al denunciar la violencia de género. De lo contrario, situaciones como la ocurrida a la víctima en su ambiente laboral y la no renovación de su contrato terminan por generar un efecto adverso que desincentiva las denuncias de violencia entre la comunidad universitaria, contribuyendo así a la estigmatización y revictimización de las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo este caso, que a lo mejor todo el mundo decía, ay, que pues no pasa nada, no tiene tanta importancia, bueno, vino a transformar una vez más la forma en que se atiende la violencia en las universidades públicas. Y este es un efecto no solamente para la Universidad Autónoma Metropolitana, sino que además esta decisión es una decisión que tiene un efecto que se expande a las otras universidades y que también es una forma de construir, digamos, un andamiaje de protección para las mujeres en estos espacios. Y bueno, pues en el año 2020 la comisión tiene esta recomendación a la que ustedes pueden tener acceso, y que a mí me gustaría solamente resaltar algunos puntos sobre la recomendación que hizo a la propia universidad y a las autoridades universitarias. Primero, pues que le reparen integralmente el daño causado a la víctima, ¿no? Que le den y le proporcionen la atención psicológica que requiere, pero además, psicológica y especializada, pero además que hagan la investigación y la determinación de las responsabilidades de las autoridades involucradas, es decir, aquellos que no dieron la atención debida, pues tienen que sufrir las consecuencias. Es decir, no basta que hayan renunciado, ¿no? Porque claro, la renuncia yo no creo que haya sido muy voluntaria, ¿verdad? También les ordenan, y esto es bien importante, que se diseñe un nuevo protocolo. Es decir, la universidad, en el momento en que ocurren los hechos, ya tenía un protocolo, ¿eh? O sea, ya tenía un protocolo que había sido revisado y que además la propia defensoría era una de las autoridades encargadas de aplicar ese protocolo. Sin embargo, les dicen, diseñen uno nuevo, ¿verdad?, de atención a víctimas de violencia por razón de género, y estandaricen el tratamiento de una determinada problemática e identifiquen las responsabilidades particulares de las personas, áreas o instituciones que deben aplicar el propio protocolo en toda la universidad, en todas las unidades y en todas las áreas administrativas, ¿no? Ello a través de la participación de las partes actoras que la UNAM considere pertinentes, pero sin olvidar que se deben incluir a las alumnas, a las profesoras, a las investigadoras y a todas las mujeres que integran el personal administrativo, para que dicho instrumento refleje sus necesidades y proporcione respuestas adecuadas ante las situaciones de violencia que pudieron haber vivido o que puedan estar viviendo en ese momento. Pero además también se ordena de manera específica que se capacite al personal que va a estar encargado de operar el protocolo, con el fin de que la atención a las víctimas sea diligente y adecuada, evitando en todo momento la revictimización de las personas afectadas y velando por las medidas de protección correspondientes en cada caso.
capacidades que deberán ser realizadas por personal especializado en perspectiva de género y en la atención a víctimas a través de este tipo de instrumento. Además de esto, debe diseñarse e impartirse un curso específico para todo el personal de la oficina del abogado general de la universidad. Si la oficina del abogado general es ahí donde están, entonces todo este cuerpo que se encarga de defender a la universidad hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Pero también de la Defensoría de la UAM, que es la defensoría la que se encarga de proteger los derechos humanos de las y los estudiantes, pero también de las y los trabajadores, ¿no? Incluyendo a sus titulares, dice, ¿no? En materia de violencia contra las mujeres, los deberes del Estado de prevenir, investigar y erradicarla, y sobre el acceso a la justicia con perspectiva de género en los términos de la presente recomendación. Con el fin de que todas las mujeres al interior de la UAM conozcan sus derechos y el deber de las autoridades en la atención de la violencia de género, se implemente una campaña de difusión, que a mí me consta, la verdad que es una campaña que ha tenido el apoyo y la colaboración de las y los profesores de la universidad, permanente sobre su derecho a una vida libre de violencia y los mecanismos con los que cuentan para hacerlos valer, incluyendo talleres y pláticas sobre este tema con perspectiva de género en todas las unidades y áreas administrativas, porque en el caso de la Universidad Autónoma de México, incluso las profesoras que acompañaban a las estudiantes en esta queja habían sido también víctimas de violencia, ¿verdad? Al ser acosadas en los comités universitarios, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto, una vez que se tiene esta decisión, ¿verdad? Digamos que la posición de las profesoras que durante muchos años habían trabajado por alcanzar esta protección para las estudiantes principalmente, pues posicionaron o fortalecieron su posición, ¿verdad? Y fue una gran oportunidad que ellas están aprovechando muy bien para la transformación, no solamente al nivel de estos mecanismos de protección, sino hacia el interior de la propia universidad, es decir, hacia la estructura de la propia universidad, ¿no? Por eso es que esta decisión es tan importante. Entonces, además, les mandató la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hicieran una revisión de toda la normatividad de la universidad con la finalidad de que se armonizara con la Constitución mexicana, es decir, específicamente con la parte relativa a la protección de los derechos humanos y que ello se hiciera con un enfoque de género para evitar casos como el de la presente recomendación, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque esto vino a consolidar una vez más, ¿no? Primero, a decir que pues tenemos razón cuando decimos que hay violencia en todos lados, ¿no? También es que tenemos razón que la violencia no está, la violencia contra las mujeres no solamente está en el ámbito privado o en el ámbito de la pareja. Las violencias aparecen en distintos ámbitos, en distintos momentos, y las mujeres somos violentadas en distintos espacios, ¿verdad? Y sobre todo cuando trabajamos en espacios donde las estructuras son jerarquizadas, como es el caso de las universidades, bueno, pues tenemos que plantearnos la necesidad de desarrollar mecanismos más efectivos para hacer esos espacios, ¿verdad? Libres de violencia, pero además espacios mucho más democráticos donde no se permita el abuso de poder o el ejercicio abusivo del poder, ¿no? Que es lo que ocurre en muchos de los espacios universitarios. Entonces, finalmente, les recuerdo, pues estos vínculos son importantes, la violencia no tiene fronteras, ¿no? O sea, no se queda en la casa, ¿no? Y trasciende, ¿no? Y seguramente esto no era la primera vez que ocurría, porque cuando ustedes revisen la propia recomendación van a ver cómo incluso el propio titular de la Defensoría dice es que esta no es la primera vez que lo hace el perpetrador y además tú no eres única novia, ¿eh? Tiene muchas más, ¿no? Es decir, cómo estas cosas están ocurriendo frente a nuestras propias autoridades y por qué las estamos tolerando. Y esta es un poco la idea que tenía el entonces titular de la Defensoría de que la violencia contra las mujeres era un asunto de casa, ¿no? Y era un asunto que no tenía nada que ver con las relaciones laborales. Es decir, esta forma de mirar la violencia, bueno, pues provoca o permite o tolera que esta violencia siga generándose. No sé cómo voy de tiempo, no sé si ya me pasé.
¿no? Perfecto. Entonces, bueno, pues básicamente esto era lo que yo quería comentar con ustedes, y lo que yo les digo es que son muchos los esfuerzos que se hacen para consolidar los mecanismos de protección de las mujeres. Sobre todo en estos últimos años hemos estado trabajando en hacerlo en los espacios laborales, pero hemos enfrentado muchas dificultades precisamente porque son espacios, como yo les decía, altamente jerarquizados, ¿no? Donde muchas de las quejas, muchos de los señalamientos de violencia se enmarcan en el tema de buscar protecciones frente a no querer realizar el trabajo como se está instruyendo, a la falta de capacidad de las mujeres de resistir las formas de trabajo en espacios donde normalmente o generalmente eran espacios de hombres solamente, ¿no? Y donde no se va entendiendo que debemos adaptar esos espacios, ¿no? Que es tan importante no solo la paridad de género en el caso de los ambientes laborales, sino que también adaptemos los espacios precisamente para evitar estos problemas de violencia. Y como este ejemplo, ¿no?, que les marco, desafortunadamente en mi país se presentan mucho más. Hay otros casos que después seguramente en otros encuentros podemos ir platicando y podemos ir conociendo para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que está sucediendo con la violencia en México, que tiene que ver también con espacios, por ejemplo, de profesionales, ¿no? Con espacios donde se supone, ¿no?, que habría más garantías de protección, pero donde estamos viendo también que este tipo de violencia se está ejerciendo porque las mujeres que estamos ocupando esos espacios que antes no ocupábamos, por ejemplo, hay una recomendación muy importante contra lo que es ahora la Fiscalía General de la Nación, que antes era la Procuraduría General de la República. Es una queja de una perito en antropología forense, donde la violencia que se ejercía, ¿no?, con ella fue de tal naturaleza que pues ella, estando embarazada, la obligan a hacer un trabajo de campo, ¿no? Y ella pierde a su bebé, ¿no? Y la respuesta de la autoridad ante la queja de ella es decir, es que el trabajo que tiene que desarrollar ella, pues tiene que entender que el estar embarazada, ¿no?, no es un impedimento para realizar el trabajo. No, bueno, el estar embarazada no, pero el haberte reportado que su embarazo era de alto riesgo, ¿no?, y aún así la mandaste a realizar actividades de campo, bueno, pues sí, ¿no? Ya es un riesgo para eso. Pero es parte de esta idea que se tiene de que si estamos ocupando esos espacios, pues tenemos que aguantar de todo, ¿no? O sea, que tenemos que resistir como resisten los hombres, aunque también ellos sufren violencia laboral, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de construir espacios donde todos, ¿verdad?, democráticamente podamos realizar nuestra actividad, ¿verdad?, en un espacio digno y donde se respete, ¿verdad?, nuestras condiciones y nuestra particular situación en cada momento. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias y espero que esta información les sea de utilidad. Gracias. Ivette, muchísimas gracias. Qué tremendo el caso que nos trajiste. Además, nos parece súper interesante también cómo vamos y venimos con las distintas exposiciones, porque mientras te escuchábamos, era sorprendente cómo nos podíamos remitir también a lo que habíamos charlado en el encuentro anterior con Pau Crespo Donet, y de cómo es que más allá de que ya exista la norma, ya exista un sistema de protección, empiezan a surgir o a resurgir estas resistencias. Y por eso yo te quería consultar, porque lo que por lo menos a mí me llamó la atención, y entiendo que a muchos que por lo menos estamos acá en Argentina, nos debe haber llamado la atención la estructura que ya tenían montada, o sea, en el sentido de que cómo existe este protocolo y esta defensoría. Nosotros por lo pronto sí tenemos protocolo, pero nos cuesta ajustar los mecanismos y todo el andamiaje. Realmente llamó la atención el tema de que lo tengan dentro de la universidad, y teniendo toda esa estructura, como igualmente caemos en este caso tan tremendo para esta alumna. Entonces te quería consultar,
¿cómo es que vos crees que más allá de poder acudir a organismos como la comisión que redactó la recomendación, en el día a día, ¿cómo es que ajustamos para poder tener un andamiaje que esté aceitado y que funcione efectivamente la norma? Bueno, es que tienes que empezar, bueno, todas estas modificaciones han sido posibles dentro de las universidades a fuerza de que las mujeres, es decir, las profesoras, las académicas, las han empujado. Pero hay una resistencia completa y absoluta por parte principalmente de los colegios de profesores, ¿verdad?, de modificar muchas de las prácticas, ¿no?, que a lo mejor con políticas diferentes podrían evitar esta situación de violencia que se vive. Y bajo el resguardo aparente de la libertad de cátedra es que muchos de los maestros, por ejemplo, muchos de los profesores hacen expresiones como las que escuchamos y que se justifican. Entonces, lo que se requiere en realidad es primero un diálogo constante para tratar de acercar, ¿verdad?, también a los profesores, ¿verdad?, esta necesidad de transformar nuestros espacios académicos, nuestros espacios de enseñanza en espacios más democráticos, ¿no?, donde haya mucho más respeto. Y desafortunadamente, te lo voy a decir así también bien claro, es que el castigo es lo que ha resultado efectivo. O sea, existe más moderación porque estos profesores han sido sancionados. Sí, porque la universidad, más bien las autoridades universitarias se han visto en la necesidad de reaccionar ante este tipo de cosas, ¿no? Porque han pasado cosas muy graves en las universidades públicas, ¿no? En la mía, por ejemplo, cometieron un feminicidio y la universidad, en lugar de proveer todo para investigar, pues digamos que tuvo una actitud más o menos tibia, ¿no?, respecto de la teoría de suicidio que había planteado la autoridad. Entonces, eso nos ha forzado, es decir, hay que construir los elementos, pero hay que decirles claramente que se tienen que ceñir a una forma de comportamiento porque de lo contrario van a ser sancionados. Lamentablemente eso es así. O sea, yo no he visto, o sea, y sí hay mucha buena voluntad, no digo que no, pero no he visto que solo la buena voluntad haga la transformación. Lo que yo veo, cuando menos en mi país, que sucede es que cuando las personas son sancionadas, cuando se dan cuenta que sus actitudes tienen una consecuencia, es entonces cuando empiezan a modificar sus actitudes, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y sobre todo, lo más importante es que hemos caído en cuenta es que hay que vigilar que quienes se encarguen de aplicar estos protocolos tengan el perfil adecuado. O sea, que no cualquiera venga a decir, yo voy a ver en los temas de violencia de género. No, 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 a ver, te tienes que someter a una revisión, ¿no?, a una evaluación para saber si tienes la capacidad técnica, la aptitud y la actitud de enfrentar los temas de violencia de género y atenderlos, ¿no? Y esa es una cosa que las dos universidades más importantes de las que hablamos, tanto la Universidad Autónoma Metropolitana como la UNAM, han procurado ahora sí vigilar que quienes se encarguen de esos temas, ¿verdad?, sean personas con un perfil adecuado. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Sí, de hecho, desde acá te comentamos que claramente es en lo que a nosotros nos faltaría completar, más que nada para poder tener un sistema de sanciones correspondientes y que se pueda efectivamente aplicar las sanciones. Entonces, me parece súper, súper valioso tu aporte y además que nos hayas traído este caso tan revelador y tan, o sea, que nos muestra a ciencias ciertas qué es lo que sucede a lo largo de los años inclusive, y cómo todas estas dimensiones que tienen involucradas a las mismas personas, tres vínculos distintos, y cómo puede terminar siendo tremendamente grave para la víctima. Y sin herramientas para poder defenderse. Pero bueno, Ivette, te súper agradezco. Voy a pasar a hacerle una preguntita a Ana, que nos habían dejado en el chat. En realidad voy a hacer un mix entre dos preguntas en el que le habían pedido su opinión respecto de lo que ella había comentado en su exposición, más que nada porque tenemos justo dos visiones que se complementan. Por un lado, tenemos a Matías, que nos había consultado, nos dice sobre las distintas afecciones que sufren los trabajadores con la virtualidad, pero ¿qué nos podría decir la doctora González sobre los estudiantes a la hora de enfrentarnos a la virtualidad?
si bien tenemos más facilidad para la misma, no es a lo que usualmente estábamos acostumbrados, nos dice Matías. Y por el otro lado, Guillermo nos pregunta respecto del espacio físico, cómo se tiene que adecuar a la hora de ser trabajador vinculado a la universidad y estar y siendo docente, cómo tenemos que adecuar nuestro espacio de trabajo y cómo esto afecta a la vida diaria. Entonces tenemos la visión del estudiante y la visión del docente. ¿Cómo hacemos con esto, Ana? Claro, obvio, que es la visión del estudiante, la visión del docente, y las consecuencias son aplicables a ambos. Lo que pasa es que yo, digamos, lo expuse desde una perspectiva de trabajo, pero obviamente podemos tomar la actividad del estudiante como un trabajo y también vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Para el estudiante, sin duda alguna, impactó de la misma manera que para el docente. No es que quedó ajeno. En realidad esta pandemia, con todos sus cambios, por los cambios digamos, que fueron su consecuencia, impactaron absolutamente para todos. Pero yo, porque lo hice desde un punto de vista y les dije, esto lo pueden aplicar ustedes en cualquier tipo de actividad. Obviamente que impactó y es absolutamente entendible, y por eso es que también ha habido una relación alumno-estudiante. Tratamos de que fuere diferente para tampoco que sea un agobio para el estudiante el hecho de tener que cursar una materia en la virtualidad. Pero sin duda el impacto es para ambos. Y el tema de los espacios físicos sí, ha sido toda una cuestión. Esto para el estudiante siempre lo fue, o sea, no solamente con la virtualidad. Siempre que tuvimos que estudiar algo, tuvimos que buscar nuestro lugarcito en el ámbito de el espacio de nuestro hogar, o bien afuera, o en la biblioteca, o en un café, o donde fuese, para darnos nuestro lugar de estudio. Pero obviamente con la pandemia estamos absolutamente limitados, no podemos ir a estudiar a cualquier otro espacio fuera del hogar. Esto ha traído consecuencias en la organización familiar sumamente importantes, porque es esto que yo les hablaba, la sobrecarga viene no solamente por lo nuevo y por el estrés que genera lo nuevo, el tiempo de adaptación de lo nuevo, sino que trastoca todos los esquemas que uno tenía organizacionales, que uno tenía armado. Entonces esto es sumamente difícil. En la ley de teletrabajo esto es voluntario, entonces obviamente uno tiene previsto esto de otra manera, pero en la virtualidad forzosa, que yo le di ese nombre por lo abrupto, ¿no? Por lo rápido, pero no porque no tuvimos otra opción tampoco para hacerlo, pero sí, el espacio no deja de ser un elemento más, como el contar con el elemento tecnológico, como contar con la conectividad, como tener acceso a Internet. También hay que tener el espacio, y eso no es fácil. No es fácil organizar la vida familiar y la vida laboral en un solo lugar. Esto es muy complejo. ¿Cuál, Ana? Ahora fíjense, y lo dejamos para pensarlo para casa y para el próximo encuentro, que lo tenemos el próximo lunes, cómo el punto de conexión también tiene que ver entre ambas exposiciones con estos profesores de la Universidad de México que se vieron expuestos, gracias a la virtualidad, cómo se vio expuesta una situación de violencia de género vinculada con la docencia en la universidad. Entonces, para pensar, tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir charlando. Les vuelvo a agradecer, le agradezco a Ivette, muchísimas gracias Ivette por tu participación, súper claro, muchas gracias por todo el material, también súper agradecidas con Ana González, súper clara, todo lo vinculado a las condiciones de trabajo en pandemia. También le agradecemos al doctor Fabio Farinella, como siempre, convocándonos, reuniéndonos. Aquí viene el doctor Fabio Farinella, que nos está pidiendo. Yo, antes de terminar con los agradecimientos, bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todos y especialmente a nuestra amiga Ivette, que ojalá la vamos a seguir teniendo en otras charlas, y por supuesto a Ana. Pero antes de irnos quería al menos comentarles, porque se acaba de confirmar, el martes 15, el martes próximo, vamos a ser parte de un foro junto con Colombia y con México también, sobre el rol de las mujeres como defensoras de derechos humanos. Y vamos a tener varios disertantes. Es un poquito rápido cómo se organizó todo, pero no queríamos dejar de tener la posibilidad de realizar este foro y de ser parte en él. Y vamos a tener la participación
de uno de los comisionados de la Comisión Interamericana, que hasta el año pasado fue el presidente de la comisión, el señor Joel Hernández. Bueno, Ivette lo debes conocer, por supuesto, pues, de México. Así que, con independencia del encuentro del lunes, les aviso con una semana de anticipación para que quien le interese la temática también pueda organizarse y estar presente. Va a ser a las 5 de la tarde. Nada más, no interrumpo más y agradezco nuevamente a todos, por supuesto. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Vuelvo a agradecerles a ambas. Y como siempre, les recordamos, dejamos cargado el encuentro de hoy que fue grabado en el canal de YouTube del CIDIR. Les vamos a estar mandando el link también por el mail de Eventbrite y los esperamos en el próximo encuentro del día lunes que viene, como siempre en la Argentina, 5 de la tarde, México a las 3, Chile a las 4 y España a las 10 de la noche. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y todas.